Salud. Feliz noche. Así es. No se pierda nuestro encuentro de esta noche con Antonio Ciriaco Cruz. Él es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero sobre todo, nosotros siempre tratamos de conocer mucho más al ser humano. El alma de cada uno de nuestros entrevistados. No se pierdan esta conversación muy interesante. Antes, sin embargo, nosotros siempre presentamos el emprendimiento de la semana. Así es, Génesis Hill con Essenza RD. Son las recomendaciones apropiadas para la fragancia que más van con uno, que más pueden decir de uno, ¿no? Claro, que más se asocia a tu piel y a tu personalidad. Así es, así es. Entonces hay que buscar asesoría porque a veces a usted le agrada una fragancia, pero no necesariamente esa fragancia comunica de usted lo que usted quiere y ya en todas las cosas se han ido especializando. Más que vender un perfume, lo que hacen es orientarte para que elijas la fragancia que cuando llegues a un lugar seas inolvidable. Bueno, pues vamos a conocer este emprendimiento de Génesis Hill. Adelante. Bueno, Essenza RD hace más de 3 años surge debido a que una expareja que tenía en el momento me enviaba perfumes de marcas diversas. Cuando vi que pude comercializarlo y vender de una manera fluida, pues decido formalizar el negocio de Essenza. Essenza RD cumplió el mes pasado formalmente 3 años en el mercado. Nosotros ofrecemos todas las marcas, tanto Ferragamo, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Lacoste, cualquier marca o cualquier fragancia que necesitan, nosotros lo ofrecemos. Y con esto también ofrecemos un servicio personalizado, una entrega inmediata, una facilidad para adquirir el producto, orientaciones en caso de que lo necesiten, de acuerdo a la exigencia del cliente. Puede ser aromas dulces, aromas cítricos. Hay clientes que quisieran aromas un poquito más fuertes, otros más suaves. De acuerdo a las exigencias y a la solicitud, pues nosotros recomendamos. Existen varias recomendaciones, entre estas siempre estamos orientando a nuestros clientes mediante nuestra página de Instagram o nuestra página web, y es que antes de utilizar cualquier fragancia es bueno humectar su piel con cremas. Nosotros también ofrecemos cremas con cada una de nuestras fragancias. El perfume usted puede adquirirlo tanto en perfume solo, también con la fragancia, y ahí entonces hacemos esa recomendación, que puedan hidratar su piel. Entiendo que las redes sociales ha sido un punto muy importante en nuestro negocio, ya que nosotros nos manejamos a través de la página web, y ha sido muy importante porque hemos llegado a diferentes puntos, nos hemos dado a conocer tanto en la televisión. Hemos trabajado con personas como Yubelki Peralta, Daniel Sarcos, que han sido muy importantes y un punto que ha aumentado lo que es Essenza. Me gusta trabajar con otras personas porque creo en la gente, me gusta inspirarlo, lo que yo he podido lograr y lo que he podido avanzar. Me gusta también que las personas que estén a mi alrededor puedan lograrlo. Y para esto yo doy la facilidad de que puedan vender a través de nuestro catálogo, que está elaborado con diferentes fragancias, donde pueden encontrar y los clientes pueden visualizar estos perfumes. Ese catálogo se lo facilitamos a nuestros intermediarios para que ellos puedan vender a través de esta herramienta, y luego de las ventas obtienen una ganancia de una comisión extra.
Para todo negocio es importante trazarse metas. Mi negocio lo veo en 5 años crecer aún más de lo que está en el momento. Lo veo ya como un suplidor que pueda vender tanto a nivel nacional como internacional. Para esto seguiremos trabajando duro. Mi recomendación es la persistencia. Es importante que seamos constantes con lo que hacemos. Si ya decidimos emprender o hacer alguna comercialización de algún producto o ya sea un servicio, es bueno que usted le ponga profesionalidad a lo que hace. Es importante que el carácter que usted le tome a su negocio es como lo van a ver. Mi recomendación es seguir, creer en lo que estás haciendo, entenderlo tú mismo y creerlo para ti, para que luego se lo puedas proyectar a otros. Puede contactarnos en nuestro WhatsApp 829-883-7012, también en Instagram y Facebook como Essensa_RD y nuestra página web essensa.witsai.com. Regresamos contigo en este tu espacio Encuentro Informal. Día de estrenos, día de ver qué hay en el cine, día de ver qué nos trae, ya sea en una serie, sea en una película, o también en los excelentes documentales que se encuentran en Netflix. ¿Quién es el experto? Alex Cuellar. Vamos a ver de inmediato las recomendaciones de Alex Cuellar y después entonces presentamos nuestro encuentro informal de esta noche. Así es. Salud. Ya estamos listos aquí en Hollywood detrás de cámaras con las buenas recomendaciones. Antes quiero desearte un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos aquí en Encuentro Informal. Y ahora nos frotamos las manos porque este mes de octubre comienza con excelentes películas. Una que lleva su primera semana en cartelera y ha recibido muy buenas críticas. Imagínate que ya hablan hasta de Oscar. ¿Quieres saber cuál es? The Joker. Vamos a ver. ¿Quiere dejar de molestar a mi hijo? Lo siento. Arthur, tengo malas noticias para ti. Esta es la última vez que te veo. Joker se centra en el icónico archienemigo de Bruce Wayne y se trata de una historia original sobre el personaje, que nunca antes se ha visto en la gran pantalla. La exploración de Arthur Fleck, un hombre marginado y separado de la sociedad. No solo es un oscuro estudio del personaje, sino también un cuento demasiado oscuro, con una moraleja igual de oscura. La película que Warner Bros. Preparó para este 2019 es dirigida por Todd Phillips y se centra en los orígenes del villano, también conocido como el Guasón. Este es un film independiente de bajo presupuesto, por lo que no será una superproducción como las anteriores apariciones del psicótico payaso, eterno enemigo de Batman. Es horrible, ¿verdad? The Joker, de estreno en los cines. Me he pasado toda la vida sin saber si realmente existía. Pero existo. Y la gente está empezando a darse cuenta. ¿Te parece gracioso? ¿Te hace gracia? Murray, solo una cosita. Sí. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker?
Vaya película, sobre todo el papel que hace el protagonista Joaquin Phoenix. La verdad es que se esforzó bastante, incluso dicen que ha tenido algunos problemas mentales acerca de ese personaje. Más adelante vamos a tener más detalles de todo eso porque se pone interesante. Ahora nos quedamos en el cine con otra tanda, otra buena película que se anunció hace mucho y se estaba esperando por minuto. Es de Will Smith y se titula Proyecto Géminis. Vamos a ver, director, las imágenes. Explícame, ¿por qué no has podido matar a este hombre? Sabía todo lo que yo iba a hacer antes de que lo hiciera. Henry Bogart ha sido toda su vida un asesino a sueldo del gobierno estadounidense. Tras largos años en el servicio, el sicario decide abandonar las tramas presidenciales y un empleo que le ha arrebatado todo lo que podría hacerle feliz. Sin embargo, no hay nadie mejor que él para el puesto, y sus años en el empleo le han hecho descubrir los secretos más oscuros del sistema. Será entonces cuando Junior, un clon de él pero casi 30 años más joven, empiece a cazarle sin descanso. Y para sorpresa de Bogart, este nuevo asesino a sueldo sabe todos y cada uno de los movimientos que va a ejecutar. Cuando descubre que es una réplica de él mismo, comenzará una lucha contra el sistema corrupto que ha creado a su doble, institución liderada casualmente por su antiguo jefe, Clyde Barris. Dirigida por Ang Lee y protagonizada por Will Smith. Proyecto Géminis, de estreno en los cines. Y luego me mandaste a matarla. Tú decidiste hacerme esto. Lo que te está atormentando es el miedo. Acéptalo y luego supéralo. De todas las personas en el mundo que podían perseguirme, ¿por qué te envió a ti? Mucha acción, bueno el papel que hace Will Smith, bueno, hace los dos papeles de hecho y le salieron bastante buenos. Por ahí hasta ahora, pero solamente en el cine porque llegó el momento de irnos a Netflix. Nos encanta armar el plan y más un fin de semana, imagínate hoy sábado en la noche que te quedes en la casa a ver esta recomendación y digas, es que me aparecen muchas cosas ahí en Netflix, ¿qué veo? Pues The Crown, La Corona es una de ellas y vamos a ver de qué trata. Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre. ¿Mi nombre? Sí, señora. Su nombre regio. El nombre que adoptará como reina. No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel. Entonces, larga vida a la reina Isabel. ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo? Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. La historia comienza con la princesa Isabel, de tan solo 20 años, y la deprimente perspectiva del futuro de la monarquía, en un mundo destruido y amenazado por la guerra, al tiempo que intenta estrechar su relación con el primer ministro del país, Winston Churchill. A través de su visión, se podrán ver las rivalidades políticas e intrigas personales de los principales personajes de la historia contemporánea de Inglaterra, haciendo principal hincapié en las relaciones que existen dentro de la misma familia real. Esta es una serie biográfica que se centra en la vida de la reina Isabel II de Inglaterra y la historia mundial que ha tenido lugar a lo largo de su extenso reinado. Creada por Peter Morgan. The Crown, por Netflix. Pero para bien o para mal, la corona ha caído sobre mi cabeza. He visto 3 grandes monarquías derrumbarse por su incapacidad para separar los caprichos personales del deber. No debes permitirte cometer errores similares. La corona debe ganar. Siempre debe ganar.
Bueno, esas fueron las recomendaciones aquí en Hollywood Detrás de Cámaras. Espero que las hayas anotado, que te vayas al cine o que te quedes en la casa a ver Netflix. Por esta semana ha sido todo. Me voy así con la misma energía y deseándote lo mejor. Quédate con nosotros aquí en Encuentro Informal porque todavía hay mucho más que disfrutar. Será hasta la próxima semana. Bueno, señores, llegó el momento de que presentemos este encuentro con Antonio Ciriaco Cruz. Así es. Por un poquito la pintura y el arte nos roba tremendo economista. Así es, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Así es. Salud. Salud. Bien, señores, nosotros estamos en Encuentro Informal y esta noche tenemos la oportunidad de conversar con el distinguido economista, profesor universitario Antonio Ciriaco Cruz, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, y lo hacemos compartiendo un tinto aquí con Antonio. Salud. Eso es muy bueno. Qué bueno, Salud. qué bueno. Salud. Entonces, eres puertoplateño. Mira, mi papá era de Puerto Plata. Nosotros somos una familia, yo nací aquí. Ok. Pero todos los años, generalmente, íbamos allá a Puerto Plata porque el abuelo todavía estaba vivo. Y mi papá cuando llegó aquí, básicamente vino y se instaló comenzó a trabajar en la fábrica de saco, así le decían. De Fasaco. De Fasaco. De Fasaco, sí. Correcto. Okay. Entonces, allí, bueno, mi mamá era villajuanera, porque yo nací en Villajuana, nací en la calle Paraguay, entre La Moca y la María Montés. Entonces mi papá y mi mamá se conocieron. Y se conocieron a través de un compadre que tenía mi papá de Villa Altagracia. Okay. Que trabajaban precisamente en Fasaco. Okay. Y ahí entonces, bueno, comienzan esas relaciones, yo nazco ahí, pero cuando nací, luego posteriormente, como a los 3 años, nosotros nos mudamos al Ensanche La Fe. Todavía me dice mi mamá en ese momento que el Ensanche La Fe eran fincas, incluso, era una parte de la finca de, no sé si de Peñavalle. Sí, correcto. Y allí nosotros, mis hermanos y yo, nosotros somos 3 hermanos, varones, y 2 hembras. Yo soy el mayor. Y allí nosotros comenzamos a desarrollarnos. Básicamente, yo recuerdo... ¿Usted se acuerda, doctora, que eso era finca? Sí, sí. Llegó. Todo iba bien. Adelante. Y entonces... Pero usted dijo hasta de quién eran. Allá. Usted dijo hasta de quién era la finca. ¿Sabes? Sí. Pues sí, entonces, nada, ahí yo me crié gran parte de, bueno, hasta que me casé. Y eso fue una verdadera época bastante sana, vamos a decir, porque ahí estaba el Estadio Quisqueya y nosotros aprovechábamos esa zona totalmente despoblada, los muchachos del barrio, para jugar pelota. Sí. Luego se construyen por la cancha del club La Fe, y entonces ahí comenzamos también a jugar baloncesto. Y hacíamos eso. ¿No jugaste béisbol? O sea, Sí, ¿qué posición jugaba? No, mira, yo jugaba... Porque usted tiene buen tamaño para pelotero. Yo era centerfield. Ok. Centerfield. Y jugaba muy bien. Buen brazo. Y claro. Y bateaba muy bien. Y déjame decirte que hay una buena experiencia con respecto al béisbol, porque recuerdo una vez que estábamos jugando todos los muchachos y nosotros en su gran mayoría éramos liceístas, ¿no? Y como tiene que ser. Pasaba en esos momentos en una guaguita los peloteros importados del Licey y estaba ahí el manager Tom La Sorda. Okay. Y Tom La Sorda
se para, nos ve jugando, y entonces se desmonta de la guagua y se pone a conversar con nosotros. Y entonces le dice a un amigo que le pichara. Y Tom La Solda Azul lo separa y cuando le pichan da un tablazo que cruza la calle. Y luego entonces nos regaló un bate y una pelota de béisbol. O sea, esos son recuerdos importantes que yo he tenido dentro de mi niñez. Y como retornando a la pregunta que tú hacías, siempre mi papá, del Cibao, pero como él decía, del sur de la Florida. Puerto Plata. Y a mí me extrañaba que él siempre decía, bueno, pero es que yo soy liceísta de pura cepa. Y yo decía, pero ven acá, pero tú eres del Cibao. Pero nada, realmente era un puertoplateño extraño. Sin embargo, todos los años, en diciembre, iba a ver a mi abuelo, que en ese momento estaba vivo, un señor alto, que yo recuerdo exactamente con 92 años, montando en un caballo con esos sacos de café. Oye, y verdaderamente se murió por la caída que tuvo en un caballo, pero con una fortaleza impresionante. ¿Qué atesoras de Puerto Plata de esas vacaciones? Mira, yo recuerdo, eso nunca se me olvida, la última vez que fui, que estaba vivo mi abuelo, nos íbamos muy temprano. Mi papá tenía un cepillito, ¿verdad? Un carrito, un Volkswagen, y obviamente las carreteras no estaban como el día de hoy, ¿verdad? Tú durabas 3 horas y más para llegar allá. Y nos íbamos de madrugada para evitar el congestionamiento del tránsito. Pero cuando llegábamos allá, la casa estaba en lo alto de una montaña, y entonces estaba sobre la base de 4 pilotillos. Y debajo de los pilotillos, eso estaba lleno de gallinas, de huevos. Y yo recuerdo exactamente cuando llegamos nosotros como a las 7 de la mañana, que nos hicieron un desayuno, y solamente los primos y los tíos se bajaban un poquito y agarraban los huevos. Los huevos. Wow. Es increíble. Y lo metían entonces en una olla y lo hervían. O sea, eso es un recuerdo realmente. Sí. Luego cuando se muere mi abuelo, habían unas mesitas de caoba y la casa quedó cerrada, pero esas mesitas se las regalaron a mi mamá, que está viva, y todavía están intactas. Eso es impresionante, verdaderamente. Esos son recuerdos que uno lo va a tener para el resto de su vida. Entonces, los estudios de la primaria, la secundaria, ¿los desarrollas en el Ensanche de la Fe? En el Ensanche de la Fe. Había un colegio, se llamaba el Colegio de las Antillas, que lo dirigía precisamente una persona de Baní, que escribía en el periódico El Nacional, el doctor Lara Cintrón, Banilejo. Sí. Y tenía un colegio que lo creó llamado Colegio de las Antillas, que estaba adscrito al Liceo Rodríguez Trujillo. Y ahí yo básicamente hice el bachillerato. Los amigos del barrio, nos quedaba a 2 esquinas, era algo, bueno, muy, muy placentero. También él era amigo de la familia, porque era parte, él vivía en el barrio, ¿no? Como decíamos nosotros. Y ahí yo hice mis estudios, tanto primarios como secundarios. Luego entré a la universidad, entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No sabía qué iba a estudiar. Okay. No sabía. No sabía. Cuando fui, incluso estaba pensando si estudiaba en una universidad privada, pero mi mamá siempre fue educadora. Mi mamá fue profesora en la UNFU y fue profesora en la UAS. Más tiempo en la UAS, incluso ella es jubilada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Okay. Entonces, yo recuerdo que estaba viendo la fecha de inscripción en la universidad y dije, bueno, pero no sé. Y solo faltaba un día para tomar la decisión. Y entonces consulto a una amiga que había estudiado conjuntamente conmigo en el bachillerato, y me dice, oye, pero Junior, parece que me dice, no, Junior, ¿por qué tú no estudias economía o algo con finanzas? Entonces yo dije, bueno, pero yo realmente quería estudiar
agronomía o ingeniería electromecánica. Wow, pero muy dispares las opciones. Pero no lo hice porque cuando yo estaba en el bachillerato, en las tardes, yo iba a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y yo estudié, y duré 5 años estudiando pintura, dibujo. Y tuve profesores, por ejemplo, como Guillo Pérez, como Amable Sterling, como Norberto Santana, como Elsa Núñez. Ellos fueron mis Pero profesores. quedó algo de eso. No. Y yo generalmente lo que hacía era que en mis momentos de ocio, ya yo me ponía a pintar. Por ejemplo, cuando mi papá estaba vivo, yo lo veía sentado en una mecedora y yo me ponía a pintarlo. O a mi hermano o a mi hermana. Entonces, y siempre tenía esa vena de pintor. Y fue una época bastante bonita, porque como la Escuela Nacional de Bellas Artes estaba en el antiguo Palacio de Borguellá, yo pasaba una gran parte, cuando salía de la escuela, comenzaba de 2 a 5, y los sábados, entonces allá me pasaba en la zona colonial, una vida muy de bohemio. Ahora, cuando entro a la universidad, yo digo, si yo comienzo a estudiar agronomía, voy a dejar la pintura, porque la agronomía te exige estar el día entero en la universidad. Entonces, por eso es que yo me decanto para estudiar economía. Porque la economía, los primeros semestres eran en la mañana y luego entonces uno acomodaba. Pero llegó un momento en que ya las clases me estaban chocando con la pintura, entonces me decidí por la economía. Me gustó mucho, aunque no sabía qué era la economía, pero oye bien, lo importante de tú tener un profesor que te estimule. Cuando yo llego a la universidad, me encuentro con un profesor, en ese momento era el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el profesor Julio Urbáez. El profesor Julio Urbáez, a los estudiantes de introducción a la economía, que éramos estudiantes de primer año, comienza a hablar y dice con esa jactancia, dice, bueno, el doctor Balaguer siempre dijo que los economistas eran una especie como de caja de Casandra, ese personaje de la mitología griega que tenía siempre malos augurios. Entonces el economista, cada vez que hablaba, él decía como que siempre hablaba de cosas negativas. Entonces eso me llamó la atención. Y otra expresión que también él utilizó fue que los economistas son los verdaderos médicos de la sociedad. En el sentido de que cuando un economista da una medida o propone una medida, eso puede afectar a millones de personas. O lo puede llevar a la pobreza o lo puede sacar de la pobreza. Entonces, fueron frases que me impactaron mucho, y a partir de ahí, entonces yo me encontré con la economía y dije, bueno, pero eso es lo que yo quiero. Qué bien. Eso es lo que me gusta. Antes de irnos a un contacto de publicidad, me gustaría saber de esos retratos que pintaste de tu padre, de su padre, de sus hermanas. ¿Conservas algunos? Tengo una pintura que está en la casa de mi mamá, que lo conservo, pero esa pintura la hice en Bellas Artes. Pero de esos cuadros, esos bocetos, no lo tengo. Porque luego yo me fui fuera, muchas de esas cosas se traspapelaron y se perdieron verdaderamente. Pero sí conservo una escultura, una especie de cabeza de un retrato de un amigo, porque había una clase de escultura 1, donde nos poníamos 2 en pares, un par, entonces yo te hacía a ti, tú me hacías a mí. Qué bien. Y entonces eso quedó tan bien que el profesor dijo, déjalo ahí. Entonces eso se conservó. Hubieron una serie de trabajos que se quedaron en la escuela, porque luego que yo ya me estaba chocando, yo decidí no asistir, pero ya habían pasado 5 años, básicamente. Qué bien. Vamos ahora en contacto con nuestros auspiciadores y cuando regresemos, esta conversación que solo la encuentras en este estilo de encuentro informal, aquí con el señor Antonio Siriaco Cruz. Salud.
Bien, señores, nosotros continuamos aquí en Encuentro Informal con Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quisiera que nos hablara un poco de cuál es el rol del economista en la sociedad, porque hay fronteras que a veces producen confusión entre, por ejemplo, lo que es el rol del economista y el rol del sociólogo, como que hay mucho parentesco, ¿no? Claro. Realmente, ¿cuál es el rol del economista? Mira, yo pienso que el rol del economista es establecer un buen diagnóstico sobre los problemas de carácter económico. Muchas veces se dice que los economistas se dedican a hacer proyecciones, a hacer pronósticos, pero en realidad yo creo que ese no es el papel. O sea, el economista debe concentrarse en hacer un buen diagnóstico de la situación económica y establecer luego las propuestas que pueden solucionar a esos problemas. Y yo siempre lo comparo con un médico. Un médico no puede pronosticar que una persona se va a morir mañana. Bueno, a lo mejor sí, pero lo que tiene que hacer un médico es diagnosticar y entonces darle una solución o unos medicamentos. Entonces yo creo que en el caso de la economía tiene que jugar ese rol. Claro, se confunde mucho porque las ciencias sociales de una forma u otra, claro, las fronteras ya son muy porosas. Entonces, cuando tú te refieres a la sociedad no solamente es economía, la sociedad también es política, la sociedad es antropología, la sociedad es sociología. Entonces, cuando tú haces un diagnóstico económico, no solamente te puedes quedar en los aspectos puramente economicistas, porque hay elementos de carácter político que pudieran estar incidiendo, o elementos de carácter cultural que pudieran estar incidiendo. Entonces yo creo que el economista tiene que asumir una posición siempre mucho más holística. Y por eso es que debe de entrar en una serie de áreas que a lo mejor no son áreas per se de su competencia, pero sí de una forma u otra esas áreas inciden en las decisiones económicas. Mira, no se puede negar que la política es una área importante. En el origen del concepto de economía, básicamente los economistas clásicos veían a la economía como economía política. ¿Por qué? Bueno, porque había una incidencia importante de la política. Yo como economista le puedo proponer a un presidente de la República una serie de propuestas, pero él va a ver la viabilidad política de esa propuesta, porque muchas veces al final eso lo puede sacar del poder. Por lo tanto, el poder es un elemento que tiene que ver también con las decisiones económicas. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que dependiendo del enfoque que tú le des o de la formación que tú puedas tener, pero yo creo que el economista tiene que tener un enfoque holístico. ¿Cuáles serían esas características o esas cualidades que se requiere para ser un buen economista? Mira, yo creo que para ser un buen economista hay que tener conocer bien la sociedad. Hay que conocer bien y tener más informaciones más allá de lo que tú puedes aprender en las aulas, porque muchas veces la realidad es mucho más rica. Fíjate que tú tomas el caso de Argentina, por ejemplo. Argentina es un país donde tiene excelentes economistas formados en las mejores universidades en Estados Unidos. Sin embargo, uno se da cuenta que ha sido quizás el modelo de subdesarrollo, de cómo un país ha estado en lo más alto, teniendo incluso indicadores en los años 50 por encima de España, por encima de otros países. Terminé en un corralito. Entonces ha terminado en un corralito. Entonces tú dices, ¿y qué ha fallado ahí? Ha fallado precisamente el hecho de que muchos economistas que se han formado quizás en las mejores universidades en Estados Unidos, pero que le ha fallado ver el elemento, vamos a decir, social, político, cómo la gente piensa. Entonces, todos esos son elementos que verdaderamente hacen que tú puedas diseñar las mejores políticas económicas, pero si tú no tomas en consideración la idiosincrasia de los pueblos, la cultura, la costumbre, entonces eso se tiende al fracaso. En relación con los desafíos de la denominada cuarta revolución industrial, ¿qué está pasando en nuestras escuelas de economía?
¿estamos proyectando realmente el futuro en función de esos nuevos desafíos? Mira, yo creo que sí, yo creo que hay un esfuerzo importante desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de fomentar, y por lo menos eso lo estamos viendo nosotros en la universidad pública, pero creo que también eso trasciende la universidad pública, porque tengo informaciones, de ir adecuando los planes de estudios. La universidad, por ejemplo, incluso tiene apoyo del Ministerio de Educación Superior porque le ha asignado un técnico de la Universidad de Barcelona para acompañar a la universidad en el rediseño curricular, o sea, en el área de educación, en el área de ingeniería, en el área de economía. Y cuando yo fui director de escuela, nosotros comenzamos un rediseño curricular que venía desde antes, donde prácticamente ya los planes de estudio para los próximos años ya se van a cambiar. Y eso tomando en consideración lo que tú has dicho, Julio, de las transformaciones que se están dando en el mundo. ¿Qué, por ejemplo, requiere un economista hoy en día? No solamente que tenga una formación teórica, sino también que sepa manejar software, sí, que sepa hacer incluso, manejar esas técnicas y esa tecnología que pueda hacer predicciones, pero también que maneje idiomas, que es sumamente importante, porque parte del conocimiento se transmite a través de idiomas que van más allá del español, como es el caso del inglés. Todo eso lo que hace es que reúne un conjunto de competencias para que el economista salga al mercado mejor formado. Y eso, evidentemente, nosotros lo estamos haciendo en la universidad. Y en la Escuela de Economía, que es una escuela relativamente pequeña, porque las escuelas de economía no son grandes. Justamente iba mi inquietud en ese sentido. ¿Qué tanto están estudiando economía nuestros jóvenes dominicanos? Mira, la economía... Como primera carrera. La economía es una carrera de élite, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo. No son escuelas que están masificadas. Tú vas a México, tú vas a Brasil, estoy poniendo las economías más grandes. Tú vas a Chile, tú vas a Argentina y las escuelas de economía no están masificadas. En el caso de la República Dominicana, aquí hay 4 escuelas de economía. ¿Cuáles son? La Está la UAS, INTEC, la Pucamaima y la Católica de Santo Domingo. Esas 4 universidades tienen escuelas de economía. La que más tiene la UAS, que tiene 800 estudiantes. Luego entonces está INTEC, que debe tener como 100, estuve hablando con su director en estos días, me habló como de 122 estudiantes. La Pucamaima no pasa de ahí. Sí. Y la Escuela de Economía de la Católica, que es la más chica. Sí. Pero esa es la tendencia, siempre ha sido así. Y además, el perfil de los estudiantes que entran a esas carreras, mira, hasta en la UAS, son estudiantes de clase media hacia arriba. O sea, son estudiantes que sus padres, por ejemplo, son profesionales, que pueden comprar libros, que tienen computadora y llevan computadora a las aulas. Es decir, que es un perfil muy diferente. Ahora, y también el mercado de la economía, el mercado de trabajo, no absorbe realmente y no exige tener escuelas masificadas. Entonces, y nosotros en ese sentido hemos sido, dentro de la UAS, que es un problema, que es una universidad abierta, que en algunas carreras no se dan una serie de exámenes de admisión, pero nosotros hemos tenido la suerte en ese sentido de que ha habido una especie de restricción muy natural, que cuando dicen, tú vas a estudiar economía, ay, mira, ten cuidado, porque tú tienes que leer mucho, tienes que saber mucho de computadora, tienes que saber muchas matemáticas, entonces la gente le coge miedo. Antonio, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 3 hijos. ¿Qué edades tienes? Tengo el mayor, tiene 13 años, y entonces yo recuerdo cuando yo me casé, yo me casé el 2 de septiembre del 2005, cuando yo vine de España, y al año entonces nació Elian. Elian tiene 13 años, pero yo siempre dije, yo me voy a quedar con uno, pero mi esposa decía, no. Entonces mi esposa tenía siempre, cuando teníamos amores, tenía 2 muñequitos, una hembra y un varón.
Y dice, yo quiero tener eso. Yo, bueno. Y pasan 5 años. Entonces ella queda embarazada. Porque estábamos buscando a la hembra. Y recuerdo un día así como hoy, en la noche, y salgo yo de la universidad. Siempre paso por la casa de mi mamá, porque nosotros tenemos negocios desde hace mucho, hay colmado en mi casa. Y entonces paso por la casa de mi mamá, siempre reviso el negocio. Y suena el teléfono, y lo toman. ¡Ay, qué bueno! Dice ella, ¡qué bien! Yo, ¿qué pasa? Me acaba de llamar Eliana, que le acaban de decir en la sonografía que en vez de 1 son 2. ¡Ay, qué bien! Y yo dije, ¡ay! Me puse la mano en la cabeza. ¿Qué problema es ese? Bueno, pero entonces luego, oye esto, Mildred y Julio, pasa el tiempo y decían, cuando le hacían la sonografía, que eran 2 varones, pero no estaban seguros, que eran 2 hembras. Y hasta el final, hasta el día que dio a luz, no se sabía exactamente qué. Y bueno, y salió una hembra y salió un varón. ¡Ay, qué chulo! Antonio. Y ahí nos quedamos. ¡Qué bendición! Gracias por haber compartido este momento tan agradable con nosotros. Hermosa. Salud, sí. Salud. Placer. Bueno, señores, gracias Antonio Siriaco Cruz por esta excelente conversación que fluyó degustando esta edición de 2015 de Ramón Bilbao Crianza, que la distribuye en la República Dominicana, la bodega de Manuel González Cuestas. Señores, ahí están las mejores bodegas del mundo en una sola. No hay que dar mucha vuelta. Y unas atenciones que son realmente excelentes. Bueno, gracias a todos nuestros invitados de esta noche y sobre todo gracias a la gente que hace posible el programa, que es la gente que le da seguimiento. Feliz noche.